Bienvenidos todos a la nueva clase de Dr. Dean, su canal relacionado con las ciencias básicas del conocimiento médico, con aplicación clínica que pueden utilizar en su paciente en el futuro o en este momento. Todas estas clases que estamos teniendo van a quedar grabadas, entonces para que puedan accederlas después por si es que quieren repasar. Sí, todo esto va a estar subido a mi canal, ¿ya? Entonces, más o menos cómo funciona, porque veo que tenemos muchas personas nuevas. Es una especie de espacio seguro en el que todos vamos a aprender. Sí, entonces, si es que alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, ¿ya? Y por alguna razón tiene vergüenza de hacer la pregunta o no quiere saber, que no quiere que el resto de personas sepa que hicieron esa pregunta, o cualquier temor que puede ser que tengan, que primero no deberían porque estamos en un ambiente seguro, pero si es que eso existe, vean en el chat de Zoom, y en el chat de Zoom ustedes van a poder observar que existe una opción que se llama mensaje privado. Sí, entonces me mandan un mensaje privado a mí con cualquier pregunta que ustedes tengan y pues con gusto respondo sin decir qué persona fue él o la que preguntó. Sí, si es que existe vergüenza por alguna razón. Sí, ¿cómo más funciona? Tiene el objetivo de que salgan de su zona de confort, de que si es que estamos hablando de un tema que a ustedes no les gusta, aún así asistan para que aprendan más, ¿sí? Y también que participen, ¿sí? Mis clases son full participativas, por eso hago por Zoom, porque me gusta que participen en el chat, que hagan preguntas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden hacer cuantas preguntas ustedes tengan y participar cuantas veces ustedes quieran en el chat, ¿ya? ¿Y para quién está destinado esto? Está destinado para todas las personas, ¿sí? Tanto estudiantes de medicina como estudiantes de enfermería, cualquier estudiante que tenga que ver con las profesiones de la salud, público en general, a los que estén interesados, y de cualquier año, ¿sí? Porque vamos a empezar desde las bases, aplicando las cosas simples, ¿sí? Entonces, verdaderamente no es que tienes que estar en sexto año de medicina para entender lo que es la cardiología, porque al final toda la medicina proviene de sus bases y eso es lo que les voy a demostrar, ¿ya? Entonces, es para estas personas. ¿Y qué necesito que ustedes hagan? Que se reten ustedes mismos. Si es que es un tema que no les gusta o que no han dominado, mayor razón para que se queden y aprendan. Que participen activamente, ya sea alzando la mano para escucharles o en el chat, ¿sí? Compartan si es que hay algo de lo que estamos hablando que les pareció interesante, compartan en sus redes sociales, etiquétenme, aprendamos juntos. Va a ser una hora en la que primero no es una clase magistral, no tiene nota, no tiene por qué estarse estresando, es decir, esto es solamente para su beneficio, ¿sí? Y por ende tiene que ser algo que sea divertido, porque al final todos nosotros entramos a medicina porque nos apasionaba y no quisiéramos que eso se pierda, ¿cierto? Entonces eso más o menos es la idea de estos sábados. Tratar de recuperar ese amor por la medicina con el que todos entramos y más o menos yo quiero contribuir para que eso suceda para ustedes. ¿Listo? Entonces no sé si es que alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, me imagino que no. Y como les dije, esto va a quedar grabado por los que necesiten volver a revisar. ¿Ya? A ver, entonces déjenme compartir mi pantalla para empezar, ¿ya? A ver, entonces el tema de hoy, y me avisan si es que están viendo esta pizarra negra, ¿ya? Ahí por el chat alguien pone si es que sí se está viendo una pizarra Sí, negra. Doc. Sí, Sí, doctor. ya, ok. Ya, perfecto. Listo. Muy bien. Ya. Entonces, a ver qué pasó aquí. Ya, ahí estamos mejor. Ok. Bien. Entonces, lo que vamos a aprender en la clase de hoy ya. A ver, lo que vamos a aprender en la clase de hoy, como les había puesto, es... ¿Qué pasó pues? Ok. Ya, lo que vamos a aprender en la clase de hoy es patología cardíaca.
¿sí? Entonces vamos a aprender patocardio y vamos a aprender una parte específica de patocardio. Ya saben, si es que tienen preguntas, por favor, coloquen en el chat y con gusto voy respondiendo. ¿Ya? Alguien por ahí pone no escucho, tienen que activar. Esperen un ratito, voy a responder. Ya, ok. Listo. Entonces vamos a aprender patocardio. Y el tema de patocardio que vamos a aprender hoy, que puede ser que sea un poquito difícil para dominar de algunos, es las cardiopatías congénitas. ¿Ya? Entonces vamos a revisar rápidamente acerca de las cardiopatías congénitas. Y para entender las cardiopatías congénitas, y les pregunto para que de una vez empecemos a participar y escriban ustedes en el chat, para entender las cardiopatías congénitas, ¿qué materia de medicina creen ustedes que necesito saber full bien? Que dicen, pongan en el chat. Para entender las cardiopatías congénitas, ¿qué materia de medicina será que necesito saber full bien? Embrio, ¿no es cierto? Porque todo comienza desde la embriología. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar rápidamente la embriología para después irnos a entender qué es esto de las cardiopatías congénitas. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender de la embriología, si ustedes se acuerdan, es primero que el corazón, vamos a dibujarle aquí, ¿sí? En primer lugar, que el corazón empieza como un tubo único, ¿cierto? ¿Sí? El corazón más o menos empieza como un tubo único, el tubo cardíaco primario, ¿sí? Y a partir de ese tubo cardíaco primario es que se empiezan a formar el resto de las partes del corazón, ¿no es cierto? Se empiezan a formar el resto, vamos a hacerlo un poquito más grueso aquí, ya ahí se ve un poco mejor, ¿ya? Se empieza a formar el resto de las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Porque si ustedes se acuerdan, este tubo cardíaco primario, ¿qué es lo que tenía que hacer? Este tubo cardíaco primario tenía que empezar a girar, ¿se acuerdan? Tenía que empezar a rotar, tenía que empezar a girar sobre sí mismo, doblarse, para de ahí poder empezar a formar las distintas partes del corazón, ¿sí? Cuando ya empieza a hacer eso, y ya se forman por lo menos, a partir de esto, dos cavidades grandotas, ¿sí? Ya, por lo menos a partir de esto se van a formar dos cavidades grandotas, ¿sí? Se va a formar por lo menos hacia acá arriba una cavidad grandota que van a ser las aurículas, ¿cierto? Y hacia acá abajo se va a formar otra cavidad grandota que van a terminar formando los ventrículos, ¿sí? Entonces se forman esas dos cosas. Pero ¿cuál es el problema aquí de estas dos cavidades? El problema de estas dos cavidades es que aún están separadas, ¿cierto? Porque nosotros tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula derecha, ¿cierto? Y una de las cosas importantes que se tiene que formar, por lo menos aquí, que vamos a empezar con esta de acá, ¿sí? Va a ser el tabique interauricular, ¿sí? Se tiene que formar el tabique interauricular. Y en el centro de estos dos aquí, más o menos como una isla, aparece unas cositas que sirven para dividir las aurículas de los ventrículos. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo se llama esta cosa que justo aparece entre la mitad de la aurícula grandota primitiva y el ventrículo grandote primitivo, que sirve para dividir las aurículas de los ventrículos? Es decir, que va a formar más o menos el tabique, digamos, aurículo ventricular. ¿Alguien sabe cómo se llama esta cosa rosada? Pongan en el chat, los que sepan. Y si no, no pasa nada. Muy bien, exactamente. Esto de acá se llama la almohadilla, ¿no es cierto? La almohadilla endocárdica. Sí, entonces estas almohadillas endocárdicas van a empezar a crecer para cerrar, pero van a dejar dos huecos, ¿cierto? Y esos huecos va a ser a la derecha para la válvula tricúspide y a la izquierda para la válvula mitral, ¿ya? Ahora, hablando solamente de la aurícula, ¿sí?
En la aurícula empieza a suceder algo interesante, porque en la aurícula empieza desde arriba, desde el techo, a crecer una porquería de ahí, así, track. Empieza a crecer una pendejada de ahí, ¿sí? Eso que empieza a crecer aquí se le conoce como el septum primum, ¿sí? De primero, ¿ok? El primer septo. El septum primum empieza a crecer, ¿ok? Conforme el septum primum sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, ¿ya? Ahí empieza, ¿no es cierto? De ahí esto va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Miren todos el dibujo cómo vamos a hacerle que siga creciendo, ¿sí? Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Pero fíjense que conforme sigue creciendo, hay un hueco ahí abajo, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un hueco que permite que la sangre pase de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a ver, les pregunto, todos pongan en el chat. Van a poner D o I a la siguiente pregunta que yo voy a hacer. Este lado de acá que le acabo de apuntar con la flecha, ¿será derecho o izquierdo? ¿Qué lado es ese de ahí? ¿Derecho o izquierdo? Todos pongamos en el chat. A veces soy como Plaza Sésamo de la medicina. Vamos, ¿qué es ese lado? ¿Derecho o izquierdo? Es del lado derecho, ¿no es cierto? Muy bien, es del lado derecho. Lo que significa que este otro lado de acá va a ser el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, verán la siguiente pregunta. Y si quieren, todos respondan esta pregunta por privado. ¿Ya? Para que no se dejen influenciar por el resto. Y para que si es que se equivocan, pues aprendan. En el bebé, en el feto, ni siquiera en el bebé, en el feto, es decir, el fetico que está dentro de la mamá. No, cambiemos. En el adulto, ustedes ahorita, ¿sí? En ustedes ahorita. ¿Qué cavidades de su corazón tienen más presión en ustedes? ¿Las izquierdas o las derechas? ¿Qué dicen? Vamos, I o D. ¿Qué cavidades tienen más presión? ¿Las izquierdas o las derechas? Pueden poner solo la primera letra de la respuesta para que no estén escribiendo tanto. Las izquierdas, ¿no es cierto? Las cavidades izquierdas del corazón izquierdo, en particular el ventrículo izquierdo, es el que tiene más presión. Muy bien. Y respóndanme, ¿sí o no? ¿Esto cambia en alguna manera en el feto? Es decir, en el bebé intraútero. ¿Esto cambia de alguna manera? ¿Qué cavidades tienen más presión en el bebé? En el feto intraútero, ¿no, bebé? Las derechas. Muy bien, sabemos que son las derechas. Pero ahora les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es al revés en el feto? Chévere que tengan ese concepto. Les felicito. Muy bien. Pero ¿por qué es al revés en el feto? Alguien que quiera alzar la mano y que me diga por qué en el feto resulta que las cavidades derechas tienen más presión. Porque alguien está poniendo por el conducto arterioso, alguien más pone por la comunicación interauricular, por aquí alguien pone la circulación materno-fetal. Conozcámonos, estamos entre panas, ¿no es cierto? Estamos entre amigos. Entonces, ¿quién quiere alzar la mano y dar una explicación? ¿Qué dice? Alguien atreva, si no tengan miedo. Como les estoy diciendo, no estamos en clases de su U, así que, a ver, mi pana Jinson Moreira de la cuenta @medimologic, síganle, buen pana. ¿Qué dice Jinson? ¿Qué fue, Lin? Eh, o sea, de lo que tengo la noción, porque la verdad embriología nunca fue mi materia favorita, la sangre, o sea, la circulación materno-fetal, la sangre oxigenada, o sea, la sangre que le va a servir a los tejidos fetales, es la que llega directamente hacia el corazón derecho. Entonces, por eso, y aparte, eh, el corazón derecho necesita bombear sangre a través de la pulmonar, porque igual la pulmonar no va a llegar al pulmón como tal, sino que se va a conectar con la aorta a través del conducto arterioso. Entonces, esa razón, o sea, el hecho de que la sangre que llega ahí es la que tiene que terminar yendo a todo el cuerpo, quizás sea la razón por la que hay mayor presión en ese lado del corazón. Perdón, se me puso mute. Sí, ok.
Muy bien, primero, exactamente. La sangre tiene que llegar, pero ahí, justo cuando tú ya estabas diciendo lo final, ahí estás, y por aquí alguien nos puso ya la respuesta prácticamente. Verán, ¿en qué se diferencia un feto de un bebé recién nacido? En el que el feto no respira, ¿no es cierto? El feto no usa sus pulmones, ¿ya? Entonces, verán, vamos a hacer la siguiente analogía, y esta analogía les va a servir para todo cardio, ¿sí? Porque la final cardio es exactamente esto, ¿sí? Verán. Digamos que ustedes están regando el jardín, ¿ya? Ustedes están regando el jardín, tienen que regar el césped, ¿cierto? Ya, ahí están ustedes pensando cómo les va a ir en la prueba de patología. Ya, ahí están con la manguera, yendo a regar el jardín. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros dibujamos acá la manguera, digamos. Vamos a hacerle de otro color, ya. Y esto es muy lógico, verán. Digamos que ustedes tienen una manguera así, ¿ya? Ahí, ok. ¿Listo? Versus una manguera que es así. ¿Ok? A ver, entonces, comparemos los dos. Comparemos esta con esta. ¿Sí? Primero, el flujo de agua que va a salir por aquí va a ser constante, ¿cierto? Pero no va a tener mucha presión. ¿Cómo va a ser el flujo de agua que va a salir por esta de acá, por esta manguera número 2? ¿Cómo va a salir el agua por esa manguera de ahí? Pongan en el chat. ¿Saldrá con más presión o con menos presión? Con más presión, ¿no es cierto? Porque el calibre está pequeñito. Más o menos como cuando éramos chiquitos en carnaval y teníamos la manguera y queríamos mojar al que estaba lejísimos, que ponías el dedo ahí de frente y salía presión. La misma tontera, ¿no es cierto? Va a salir a más presión. ¿Pero por qué sale a más presión por aquí? No solamente es porque el huequito este está chiquito, sino porque el huequito este que está chiquito hace que el agua se acumule aquí y aumente la presión de manera retrógrada acá. Sí, entonces estas partes de la manguera, antes del agujero pequeño, tienen full presión, porque no le están logrando vencer. Mientras que aquí, como este agujero no genera resistencia, las presiones de acá son normales. Y eso es cardio, literalmente. Es decir, chuta, ve, el cuerpo, chuta, el Jorge, no sé si hay alguien Jorge aquí, chuta, brother, el Jorge está sangrando, dice su cuerpo, chuta, ñaño, Jorge está sangrando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacen los vasos sanguíneos porque el Jorge está sangrando y quieren aumentar su presión arterial para que no se nos muera y siga yendo sangre a los tejidos? Se vasoconstriñen, ¿cierto? Es decir, la manguera se achica, ¿sí? Chuta, brother, el Jorge se le ocurrió venir a Dubái y el pendejo está con chompa para escalar el Everest. Puta, está haciendo un calor infernal. Necesitamos enfriar más el cuerpo. ¿Qué hace? Se vasodilata. ¿Sí? Entonces eso es cardio. Y lo mismo sucede en el corazón. Lo mismo sucede en el feto. Verán. Entonces, si es que aquí vamos a hacer un dibujo anatómicamente incorrecto, ¿ya? Pero por cuestiones de tiempo nos va a servir. A ver. Entonces, aquí tendríamos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Todos nosotros sabemos que el ventrículo derecho, todos nosotros sabemos que el ventrículo derecho va a mandar la sangre a qué órgano. Pongan en el chat. Todos sabemos que el ventrículo derecho va a mandar la sangre a qué órgano. A los pulmones. Ya, muy bien. Todos sabemos que va a mandar la sangre a los pulmones. Bien. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo va a mandar la sangre al resto del cuerpo. ¿Sí? Ya. Ahora, en el bebé, ¿sí? En el feto. ¿Cómo están esos pulmones del feto? Les pregunto, ¿los pulmones del feto están llenos de aire o están llenos de líquido? ¿De qué están llenos los pulmones del feto? Pongan en el chat. Todos pongan en el chat. Vamos, participen. Les juro que cuando escriban, así estén en el celular y les cueste, el simple hecho de escribir les va a hacer que se acuerden mejor de esta clase. Están llenos de líquido, ¿no es cierto? Y les pregunto, ¿los pulmones del feto están expandidos? O sea, ¿están inflados? ¿O están hechos puñete? ¿Están
aplastados. ¿Cómo están los pulmones del feto? Están hecho puñete, ¿no es cierto? Están colapsados los pulmones del feto, ¿ya? Entonces, si regresamos a la analogía de la manguera, ¿cómo va a estar la presión antes de estos pulmones? ¿Sí? ¿Cómo va a estar la presión en todo el sistema que está anterior a estos pulmones? Si es que no pueden entrar a los pulmones. ¿Cómo va a estar esa presión en todas las partes? Aumenta. Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la presión en la arteria pulmonar, lo que hace que aumenta la presión en el ventrículo derecho, lo que aumenta la presión en la aurícula derecha. El hecho de que haya full presión en la arteria pulmonar hace que efectivamente pueda utilizar el conducto arterioso para mandar la sangre a la aorta y que se oxigene el resto del cuerpo. El hecho de que esté la presión alta en la aurícula derecha hace que la sangre en el feto pueda pasar a través de una comunicación hacia la aurícula izquierda. Entonces el feto tiene circulación, o el feto tiene mayor presión en las cavidades derechas, no por la existencia de las comunicaciones, sino por el hecho de que el pulmón está colapsado. Es decir, ya hablando fisiológicamente, porque no van a explicar con la manguera, aunque bueno, a mí me gusta explicar así, pero a algunos docentes les gusta que hablen lo que dice el libro. La respuesta sería, ¿por qué el feto tiene mayor presión en las cavidades derechas? Porque hay un aumento de la resistencia pulmonar. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, que es exactamente lo mismo que decir como el ejemplo de la manguera, ¿cierto? Todo lo de atrás aumenta en presión. ¿Me entendieron eso? ¿Qué fue sí o no en el chat? ¿Todos entendimos esto? ¿Sí? Vamos, ¿todos bien? Buenazo. Entonces, entendemos en este dibujo, que volvamos al dibujo del centro, el que estábamos hablando del septum primum, entendemos entonces que el flujo de sangre, como estamos haciendo aquí, ¿cierto? Todos entendemos entonces que ese flujo de sangre va a tener que ser de derecha a izquierda. Y como habíamos dicho, pasa por este huequito de aquí. ¿Cómo se llama este hueco de acá? Este huequito de aquí se llama el ostium, ¿ok? Ostium primum. O el primer foramen, ¿sí? El primer ostio. Ostium primum, ¿sí? Entonces, repitiendo, en amarillo ustedes están viendo ahí el septum primum. Conforme va creciendo, dejo un hueco, ¿ya? Dejo un hueco ahí, que se le conoce como el ostium primum o foramen primum, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Pero después, ¿qué va a pasar? Como las células del feto están en constante crecimiento, en constante multiplicación, lo que sucede es que este septum primum, ¿cierto? Va a seguir creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y qué sucede? El septum primum le tapa al foramen primum, ¿cierto? Pero se fregaría el fetico, ¿cierto? Si nos muere el fetico. ¿Por qué se nos moriría el fetico? Porque ya no hay ese shunt de derecha a izquierda. Y el feto necesita eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber apoptosis, es decir, se empiezan a morir las células, como estoy haciendo ahorita. Se empiezan a morir las células del septum primum y se forma otro hueco, ¿ya? Se forma otro hueco ahí, que si es que el anterior se llamaba ostium primum o foramen primum, ¿cómo creen que se llamará este de aquí? ¿Qué dicen? Por lógica, ¿cómo debería llamarse este de aquí? Muy bien, este se llama el ostium secundum, ¿cierto? Se forma el segundo ostio, ¿ya? Chéverazo. Se formó el segundo ostio. Hipotéticamente ahí deberíamos quedar, pero no. ¿Qué sucede después de esto? Lo que sucede después de esto es que empieza a crecer en las cavidades derechas otro tabique que le vamos a hacer aquí de color rojo, ¿ya? Empieza a crecer en las cavidades derechas otro tabique desde aquí, ¿sí? Y desde abajo también. Y estos dos siguen creciendo, ¿sí? Siguen creciendo, pero nunca se juntan, ¿ok? Se quedan más o menos ahí. Mientras estos están creciendo, se empieza a morir o sigue la apoptosis del septum primum, pero solo de su parte superior. Se sigue muriendo la parte superior del septum primum hasta que no queda nada, ¿sí? Y la parte inferior sí queda del septum primum.
La parte inferior del septum primum queda aquí. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta de este dibujo que acabamos de hacer, fíjense que se forma una especie de válvula. ¿Se dan cuenta? Se murió la parte de arriba del septum primum y solo nos queda ese cachito amarillo de ahí abajo. Y fíjense que hay un hueco entre los dos rojos, ¿no es cierto? Hay un hueco entre los dos septum secundum. ¿Cómo creen que se llama ese hueco? Vamos a pintarle de color verde. ¿Cómo creen que se llama este hueco que queda entre los dos septum secundum? Pongan en el chat, ¿cómo se llamará ese hueco? Este ya es el foramen oval, ¿ya? ¿Y por qué les digo que esto es como una especie de válvula? Miren lo que sucedería. Vamos a hacer el flujo de sangre, le vamos a poner de color tomate, ¿ya? Entonces, miren lo que pasaría con el flujo de sangre. La sangre que está a full presión aquí, en la aurícula derecha, cuando va a querer pasar por aquí, sí va a poder, ¿no es cierto? Simplemente le doblo un poquito a esta válvula y pasa. ¿Ya? Pasa tranquilamente. Pero les pregunto, ¿podrá la sangre regresarse? ¿Qué dicen? ¿Podrá la sangre regresarse? Pongan en el chat. ¿Podrá la sangre regresarse en cambio ahora de izquierda a derecha? No, ¿no es cierto? Porque ese tejido le tapa. Entonces vamos a dibujar la válvula nuevamente aquí, solo que un poquito más grande. A ver, entonces decíamos que aquí estaba el septum secundum, ¿cierto? Y decíamos que aquí estaba lo que quedó del septum primum, ¿ya? Entonces miren lo que pasa con la sangre. La sangre está aquí, en las cavidades derechas. Cuando quiere pasar, le empuja esto normalmente, y esto no ofrece resistencia, sino que más o menos digamos que se dobla así. Se dobla para acá, así como la línea punteada, y la sangre tranquilamente pasa. ¿Ya? Éxito, la sangre pasó. Buenazo. Pero ¿qué sucede en cambio después? ¿Sí? Ahora imaginémonos que ya son los 9 meses, ya voy a poner nombres al azar, ¿no es cierto? Jorge y Daniel están a punto de recibir a su recién nacido, todo bien en el labor de parto, nace el bebé, ¿y qué es lo primero que hace el bebé después de que nace? ¿Qué es lo que a los médicos cuando recibimos el bebé nos calma cuando el bebé hace y sabemos que todo va a estar bien? Llora, ¿no es cierto? Y ese primer llanto hace que el bebé meta una inspiración full forzada. ¿Y eso qué les va a hacer a los pulmones? ¿Qué dicen? ¿Qué les va a hacer a los pulmones? Que se expanden. ¿Y eso qué hace con la resistencia vascular del pulmón? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen? ¿Aumenta o disminuye la resistencia? La manguera. Disminuye. Por ende, ¿qué pasa con todas las presiones de las cavidades derechas? ¿Qué pasa ahora con todas las presiones de las cavidades derechas? ¿Suben o bajan? Bajan también, ¿no es cierto? Lo que hace que ahora las cavidades izquierdas tengan más presión. Entonces ahora aquí hay más presión, a este lado. Y entonces la sangre, ¿qué va a querer hacer? Ahora la sangre, como aquí hay más presión y el otro lado no va a querer irse, pero ¿qué pasa? Se toca contra el remanente del septum primum, que ahora le llamamos la válvula del foramen oval, y esta válvula, ¿qué hace? Se cierra, se tapa para acá, se pega contra el otro lado de la pared, ¿cierto? Y la sangre no puede pasar. Y esto es lo que hace que después de un tiempo se forme una cicatriz ahí y quede la marca del foramen oval en el adulto normal. Y cuando este proceso no sucede bien, es que causa existencia de un foramen oval permeable. ¿Entendieron esto? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todos bien? No sé si es que ya sabían esto o no, o capaz que revisaron y no entendieron, o capaz que ya se habían olvidado, pero estamos todos bien. Sí, todo bien, muy bien. ¿Ok? Es facilito, ¿no es cierto? Todo tiene su lógica. Ya, ahora vamos acá. Así como se divide la aurícula, ¿los bebés pueden nacer con anomalía de foramen oval permeable? Sí, sí, claro que sí. Así como se divide la aurícula, se divide el ventrículo, ¿no es cierto? Solo que en ese caso se llama el tabique interventricular, ¿ya? Y así como se divide la aurícula y el ventrículo, también se divide
la aorta y la arteria pulmonar, ¿cierto? La aorta y la arteria pulmonar en verdad comienzan como un vaso sanguíneo gigantesco. ¿Alguien sabe cómo se llama ese vaso sanguíneo gigantesco del cual comienzan o que más o menos da origen a la aorta y a la arteria pulmonar? Muy bien, exactamente. Se llama el tronco arterial o el tronco arterioso, ¿no es cierto? Tronco arterioso. ¿Y qué sucede? Células de la cresta neural empiezan a migrar hacia acá y empiezan a juntarse y formar algo que se llama el tabique o septo aórtico pulmonar. ¿Sí? Empiezan a formar el tabique o septo aórtico pulmonar. Y ese tabique o septo aórtico pulmonar, hipotéticamente, ¿qué logra hacer? Pues logra dividir, ¿cierto? Que de un lado, en el lado izquierdo, esté la aorta, ¿no es cierto? Y logran dividir, bueno, ahorita al inicio no, al inicio sería al revés, ¿cierto? Ya. Logran dividir que en el lado izquierdo esté la pulmonar y en el lado derecho esté la aorta, ¿cierto? ¿Sí? Y después, ¿qué sucede? Cuando ya se forma esa división, empieza a girar esta pendejada, gira. Lo que hace que ahora la aorta se vaya hacia la izquierda y la pulmonar se vaya hacia la derecha. Todo esto sucede al mismo tiempo. Entonces, migran las células, dividen, giran y les ponen en la posición que son. Entonces, entenderán ustedes que cuando existe problema de esto, como por ejemplo, existe el problema de que estas células no migren y no formen el septo aórtico pulmonar, pues vamos a tener la persistencia del tronco arterioso. Cuando el septo aórtico pulmonar existe, pero no le da la gana de girar, ¿qué patología tenemos? ¿Quién se acuerda? Cuando existe el septo aórtico pulmonar, pero no le da la gana de girar, ¿qué patología vamos a tener? ¿A alguien se le ocurre? Muy bien, la transposición de los grandes vasos, ¿no es cierto? La transposición de los grandes vasos es que la aorta se origina del ventrículo derecho y que la pulmonar se origina del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, esa es la embriología, ¿sí? Y finalmente, en los ventrículos, ¿sí? En la cavidad ventricular, ustedes se acordarán que existe obviamente el tabique interventricular, ¿no es cierto? Y aquí no existe tanto de septum primum, septum secundum, ni nada de eso, sino que cuando se está formando el tabique, puede ser que no se forme por completo y genere un defecto del tabique interventricular. Pero otra cosa que tenemos que acordarnos del tabique es que tiene dos partes, ¿sí? Tiene una parte muscular que ahí le he pintado en rosado y tiene una parte membranosa que aquí le estoy pintando de color lila. Esa parte membranosa está prácticamente en unión con las almohadillas endocárdicas. Entonces, generalmente, por ejemplo, tienen dos irrigaciones distintas aquí, y cuando se forma mal esta parte superior del tabique aquí, que se conoce como la porción infundibular del tabique, sucede algo que se llama también la tetralogía de Fallot, que ya vamos a hablar. ¿Ok? Pero esto es la embriología. Bueno, bonito y barato. ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Todos bien? Si les está gustando, estamos todos tranquilos, seguimos, paramos, ¿todos bien? Ya. Ok. Tetralogía de Fallot. Ya vamos nuevamente a ver eso. ¿Ya? Ok. La clase era de patología, pero como yo siempre digo, si es que no entiendo las bases, la patología se vuelve memorista y eso no es bueno. Y entendimos la circulación del feto, y entendimos qué pasa cuando el bebé nace, y entendimos que cuando el bebé nace, los shunts generalmente van a ser de izquierda a derecha, y entendimos todo eso, ¿no es cierto? Y cuando entendemos lo normal, es que recién podemos entender lo patológico, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a cardiopatías congénitas, ya que esto vamos a hacerlo rapidito, con las cosas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Entonces, lo que respecta a cardiopatías congénitas,
congénitas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Primero, ocurre en el 1% de los nacidos vivos. ¿Sí? Solamente en el 1% de los nacidos vivos. Y generalmente es esporádico. ¿Qué significa que es esporádico? Generalmente no está asociado a ninguna otra patología. Generalmente se da por mutaciones o por defectos en la embriogénesis, ¿sí? Y es por eso que las cardiopatías congénitas, al ser un defecto en la embriogénesis, y todos entienden por qué, ¿no es cierto? Porque todo esto que acabamos de revisar antes, ¿no es cierto? Todo esto que está creciendo aquí sucede durante la embriogénesis, es decir, durante las etapas tempranas del desarrollo. Después, es que ya está formado el corazón, ya cardiopatías congénitas va a ser raro que se formen. Por eso es que esto es temprano, ¿sí? Y la embriogénesis, es decir, esto sucede generalmente de la semana 3 a la semana 8. Y si se ponen a pensar, tiene sentido, porque ahí están creciendo las pendejadas, ¿sí? Y una de las pendejadas que está creciendo, el corazón. ¿Ok? Mira, me gusta mucho cardio, pero ya les dije, de todo hay que hacerlo. Entonces, 3 a 8 semanas sucede las cardiopatías congénitas, ¿sí? Y en las cardiopatías congénitas, generalmente, casi siempre, ocurre algo que en medicina le llamamos las comunicaciones o los shunts, que se dice esto más en inglés, shunt, o los cortocircuitos, ¿cierto? ¿Y qué es eso de shunt o cortocircuito? Pues es que la sangre, que debería estar en algún lugar, se va a otro lado, ¿cierto? Como estás caminando en la calle por la derecha y te da la gana de shuntearte a la izquierda. Eso es más o menos un shunt, lo que hace la sangre, ¿no es cierto? Está en las cavidades izquierdas y se va a la derecha, o viceversa. Entonces pueden existir dos tipos de shunts, ¿no es cierto? Puede haber un shunt de derecha a izquierda, o puede haber un shunt de izquierda a derecha. Podrían haber estos dos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sí. Ahora, con todo lo que aprendimos, chicos, con todo lo que aprendimos, con lo normal que aprendimos, ¿ya? Verán que esto es cardiopatías congénitas, es decir, esto es cuando el bebé ya nació. Ya tengo el bebé y ahí le voy a diagnosticar. Shunt o cortocircuito, sí es. ¿Cuál de estos dos shunts en un bebé creen ustedes que sería más fácil que suceda? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Verán que estamos hablando de un bebé, ya nació. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Cuál será más fácil? Pongan DI o ID. Verán que estamos hablando de un bebé que ya nació, no es un feto. O sea, el bebé acaba de nacer. Y si es que pensamos de la normalidad, cuando el bebé nacía, ¿qué cavidad tenía más presión? ¿Izquierdas o derechas? Izquierdas. Entonces, en un bebé recién nacido que tenga alguna cardiopatía congénita y que hipotéticamente hablando no haya mayor cosa que una comunicación entre las cavidades, ¿qué shunt va a ser más frecuente? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Vamos, respondan nuevamente en el chat. ¿Qué será más común? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha sería más común, ¿no es cierto? Ya. Pero aún falta, ¿ya? Vamos con calma. Si esto estamos diciendo, verán aquí, ¿qué pregunta les dice? Les dice, más o menos para hacerlo coloquial, lo que yo les pregunté, les dije, si es que el bebé tuviera un hueco en el corazón y el resto está normal, ¿sí? ¿Cómo será el shunt? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Ustedes dijeron de izquierda a derecha, que está correcto, ¿ya? Pero eso es considerando que solo hay un hueco. Aún no estamos hablando de qué pasa con las patologías, y eso ya vamos a hablar ahorita, ¿ok? Entonces, estos dos shunts pueden existir, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno y entendiendo. Entonces, vamos con el que ustedes han dicho ahorita, el de izquierda a derecha.
¿sí? En el shunt de izquierda a derecha, ¿qué sucede? ¿Qué sangre se mete aquí en el shunt de izquierda a derecha? ¿Qué dicen? ¿Se irá la sangre oxigenada hacia la cavidad desoxigenada? ¿O se irá la sangre desoxigenada a la cavidad oxigenada? ¿Cómo se va? ¿Es oxigenada O a D o D a O? Muy bien, se va la oxigenada, ¿no es cierto? Se va la sangre oxigenada y se mezcla con la desoxigenada, ¿cierto? Ya. Entonces les pregunto, el hecho de que perdamos un poquito de sangre oxigenada hacia las cavidades desoxigenadas, ¿creen que le va a causar mayor síntomas al bebé o al recién nacido? ¿Causará muchos síntomas esto? ¿Qué dicen? Si es que solo se mezcla un poquito de sangre oxigenada y se va a las cavidades desoxigenadas. Ya por ahí algunos dicen no, otros sí, si es que es poquita la comunicación, ¿ok? Ya, no. Y aquí la respuesta esta que pusieron está muy bien. Depende del tamaño, ¿sí? Pero generalmente son asintomáticos. Generalmente son asintomáticos. Y ya les voy a explicar por qué. Esto tiene mucha lógica. Vamos con el otro, ¿ya? Antes de explicar esto. Si es que el shunt es de derecha a izquierda, en cambio, aquí todos entenderíamos que es de desoxigenada a oxigenada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una analogía. ¿Ok? ¿Qué será peor para ustedes, digamos? ¿Qué será peor? Cuando están, digamos que están tratando de aguantarse la respiración abajo de la piscina. ¿Sí? Si yo me estoy tratando de aguantar la respiración abajo de la piscina, ¿me ahogaré más rápido botando un poquito de aire con oxígeno? ¿O me ahogaré más rápido si es que se me mete agua a los pulmones? ¿Cómo me ahogaré más rápido? Si es que se mete agua a los pulmones, si se me mete agua a los pulmones. Entonces, eso imagínense qué es lo que está pasando con el shunt de derecha a izquierda. Es decir, cuando el shunt es de derecha a izquierda, lo que pasa es que tú tienes una perfecta cavidad llena de oxígeno, lista para irse al cuerpo, y de la nada te entra sangre que no tiene nada de oxígeno y no tienes cómo oxigenarle, lo que significa que al cuerpo se distribuye sangre con poco oxígeno. Estás fregado. En el otro aspecto, ¿cierto? Exactamente, habría hipoxemia. En el otro aspecto, cuando es de izquierda a derecha, pierdes un poquito de sangre oxigenada, pero les pregunto, lo que yo distribuyo al cuerpo en este shunt, ¿sí? Lo que yo distribuyo al cuerpo en este shunt de aquí, que le estoy apuntando con flechas, lo que finalmente llega al cuerpo, ¿tiene o no tiene oxígeno cuando el shunt es de izquierda a derecha? ¿Qué dicen? Lo que finalmente llega al cuerpo, ¿tiene o no? Tiene oxígeno. Tiene oxígeno al 100. No pasa absolutamente nada. A menos que, como dije, el defecto sea muy grande. Pero les pregunto, en cambio, en esta segunda de aquí, que le vamos a apuntar con la flecha roja, ¿la sangre que le llega al cuerpo tiene oxígeno? No, no es cierto. La sangre que le llega al cuerpo no tiene el 100% de oxígeno. Tiene menos oxígeno. Entonces, estas de aquí se las conoce como ustedes han de haber aprendido y ahora entienden por qué. Y si es que entendieron antes por qué, perfecto. Es por eso que a estos tipos de patologías o cardiopatías congénitas les dicen cianotizantes, porque causan cianosis. ¿Qué es cianosis? Coloración azulada de las mucosas o de la piel. Por eso es que son cianotizantes. Exactamente, el bebé azul. Y justamente ese término es importante, bebé azul. Porque estas cardiopatías, cuando el shunt es de derecha a izquierda, se detectan o intraútero o casi inmediatamente después de que el bebé nace, porque son las más peligrosas y estas causan cianosis temprana. Por eso les decimos bebé azul. En cambio, estas de aquí no causan cianosis temprana. Estas no causan cianosis y si es que causan va a ser una cianosis tardía. Y aquí decimos, chuta, pero ¿cómo estas podrán causar una cianosis tardía? Y aquí pasamos a entender otro concepto muy importante de cardiopatías que se conoce como el síndrome de Eisenmenger. ¿Ya? Síndrome de Eisenmenger.
Y aunque ustedes no lo crean, este síndrome de Eisenmenger es la explicación de por qué existe este shunt de derecha-izquierda. Es decir, ¿cómo es que un bebé puede nacer ya con un shunt de derecha-izquierda? Esto es lo que vamos a entender ahorita. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Verán, lo que sucede con el síndrome de Eisenmenger, vamos a dibujar nuevamente el corazoncito aquí. Okay. Cavidades, cavidades. Okay. Ya sabemos que esto es aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ok. Imaginémonos que el bebé, ¿sí? Imaginémonos que el bebé tiene algo que se conoce como bueno, no, eso ya vamos a ver después, no importa. Bueno, imaginemos ni bebé ni adulto, lo que ustedes quieran, solo vamos a entender síndrome de Eisenmenger. Sí, digamos que hay un hueco en cualquiera de estas cavidades. ¿Dónde quieren que haya el hueco? ¿Quieren entre las aurículas o quieren entre los ventrículos? ¿Dónde quieren que haya el hueco? Es irrelevante. Alguien ponga ventrículo o aurículo. Ventrículos, ok. Digamos que hay un hueco aquí entre los ventrículos. ¿Sí? Hay un hueco aquí entre los ventrículos. Bien. En el feto normal, la sangre va a seguir pasando de derecha a izquierda a través de ese orificio, ¿no es cierto? Sangre va a seguir pasando de derecha a izquierda a través de ese orificio. No va a suceder la gran cosa, pero la sangre va a seguir pasando así de derecha a izquierda a través de ese orificio. ¿Ya? Pero digamos que ya esto sucede en un adulto. ¿Ok? Ya nace el bebé y ahora la sangre en cambio se va a ir de izquierda a derecha. ¿No es cierto? Y bueno, no causa cianosis temprana. Digamos que este niño sigue creciendo y está en la adolescencia. ¿Ya? O ya está en la edad adulta. Entonces, ¿qué sucedió? Durante todos esos años, a cada rato la sangre seguía pasando hacia acá, ¿no es cierto? Seguía pasando, seguía pasando, seguía pasando. Y esa sangre que seguía pasando, seguía saliendo por la arteria pulmonar, ¿cierto? Seguía saliendo, seguía saliendo, seguía saliendo. ¿Ok? Entonces, les pregunto, este ventrículo derecho de este paciente hipotético, cuando existe una comunicación interventricular, y lo mismo podrían hacer con una comunicación interauricular. Este ventrículo derecho, respóndame sí o no, este ventrículo derecho, ¿creen que, siendo como normalmente es, con el grosor que normalmente tiene, podrá soportar durante bastante tiempo que le llegue más sangre y con mucha presión de las cavidades izquierdas, sí o no? No. Y les pregunto, esta arteria pulmonar, ¿ya? Esta arteria pulmonar de aquí, si es que a cada rato pasa más flujo de sangre por ella, ¿cómo va a estar la presión de la arteria pulmonar? ¿Alta o baja? Aumentada, va a empezar a haber una hipertensión pulmonar. Entonces les pregunto, ¿cómo creen que responde el cuerpo? ¿Cómo responderán los vasos pulmonares, que tienen músculo liso, y cómo responderá el ventrículo derecho, que tiene músculo cardíaco, ante este aumento de presión? Se hipertrofian, ¿cierto? Se vuelven tucos. Y cuando estos manes se vuelven tucos, ¿qué pasa con la presión dentro de estas cavidades? ¿Qué pasa con la presión aquí? ¿Será que aumenta o baja? Aumenta y sigue aumentando. Igual en las arterias pulmonares, hay hipertensión pulmonar. Hasta que la presión aumenta a tal magnitud que ¿qué sucede ahora? La presión aumenta tanto que ahora ¿qué va a empezar a suceder? ¿Qué dicen? Aumenta la presión en esas cavidades y si es que hay un hueco, ¿qué va a pasar? Se regresa, ¿no es cierto? Se regresa por acá la sangre. La sangre ya le logró vencer a las presiones izquierdas y vuelve a pasarse, se invierte todo. ¿Me cachan? Y esta inversión de un shunt de izquierda a derecha, que se vuelve en un shunt de derecha a izquierda, se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Y les pregunto, cuando esto suceda, ¿van a aparecer síntomas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Cuando esto suceda, ¿van a aparecer síntomas? Pues obvio que sí. ¿Cuál es el primer síntoma? Exactamente, es como un doble shunt, pero ya ni tanto, verás, porque ahorita el shunt ya solo es de derecha a izquierda, ya no puede existir un shunt de izquierda a derecha. Primer síntoma, cianosis. Muy bien.
Pero esta cianosis no ocurre temprano, ¿no es cierto? Es una cianosis tardía. ¿Qué se refiere con tardía? Es después en la vida, no es bebé azul. Cianosis tardía. Y aquí viene lo que han aprendido en fisio, y los que no sepan no pasa nada. ¿Qué otra cosa va a suceder? Si es que hay hipoxemia crónica en el cuerpo, ¿qué cosa que produce el riñoncito empieza a aumentar? ¿Qué pasa cuando uno es hipóxico crónico? El riñoncito empieza a producir algo. ¿Qué produce el riñón? ¿Saben? EPO. Muy bien. Eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina qué hace? ¿Qué hace la eritropoyetina? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta la EPO? La eritropoyetina aumenta ¿qué? Los eritrocitos. ¿Y cómo se llama cuando hay muchos eritrocitos en la sangre? Policitemia. Entonces, estos pacientes tienen policitemia. Y la hipoxia crónica de larga data, por ejemplo, en los pacientes con EPOC o en estos pacientes, se presenta como una manifestación en los dedos. ¿Se han visto qué les pasa en los dedos? ¿Cómo se llama eso? Que los dedos de esos pacientes se les hace así, que se les dice los dedos como palillos de tambor, ¿cierto? Exactamente, la acropaquia. ¿Ya? Eso es lo que tendrían estos pacientes, porque es algo crónico, de larga data, que se permitió que se forme un síndrome de Eisenmenger, los hipocráticos también, muy bien, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué pasa con el bebé que ya nace con un shunt de derecha e izquierda? El bebé que ya nace con un shunt de derecha e izquierda no tiene tiempo para hacer un síndrome de Eisenmenger y no puede hacer un síndrome de Eisenmenger, ¿no es cierto? Porque la circulación fetal es la opuesta, la circulación fetal siempre va de derecha a izquierda. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es, a ver, si es que la circulación fetal siempre va de derecha a izquierda, ¿qué sucedió para que cuando nazca el bebé siga yendo de derecha a izquierda? ¿Sí me entienden, no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? En un corazón de bebé sano, ¿ya? Vamos a poner aquí feto y aquí bebé. Feto, bebé recién nacido, ¿sí? En un fetico sano, decíamos que la sangre era más alta en las cavidades derechas, ¿no es cierto? Y decíamos que cuando ya nace el bebé, como respira, el pulmón se expande, disminuye la presión de las cavidades derechas y ahora lo más fuerte es las cavidades izquierdas, ¿sí? Les pregunto, esta parte de aquí todos entendimos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El dibujo que acabo de hacer ahí, todos cachamos esto, ¿sí? Ya, muy bien. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene que suceder para que cuando el bebé, el feto, que tenía mayor presión en las cavidades derechas, nace, sigue teniendo mayor presión en las cavidades derechas? Y la respuesta es, algo tiene que estar sucediendo para que esas cavidades derechas estén hipertróficas, tucas, cosa que la presión siga siendo mayor en la derecha. Y aquí aparecen las cosas que se llaman las cardiopatías cianotizantes o de shunt de derecha a izquierda. Y con esto acabamos la clase de hoy. Con esta explicación de aquí y van a ver lo facilito que es acordarse de cuáles son las cardiopatías congénitas que causan cianosis. ¿Sí? De ahora en adelante, cuando ustedes quieran acordarse de las patologías congénitas que causan cianosis, lo primero que quiero que se acuerden es de los síntomas que van a causar todas estas. ¿Ok? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Como el bebé nace inmediatamente con un shunt de derecha a izquierda, ¿cuál va a ser el síntoma cardinal de ese bebé? ¿Cuál va a ser el síntoma cardinal de ese bebé? ¿Qué va a tener ese bebé si es que es de derecha a izquierda? Vamos, pongan en el chat. ¿Qué va a tener ese bebé si es que es de derecha a izquierda? Todos escriban. Todos escriban en el chat cianosis, 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 cianosis. Entonces es el síntoma cardinal, cianosis. Bien, ya. ¿Cómo me acuerdo de las cardiopatías cianotizantes? Acuérdense de ahora en adelante las 5 T's. ¿Ok? 5 T's. ¿Ok? Número 1. Tronco arterioso persistente. Y aquí es cianotizante no por presiones, sino ¿por qué creen que es cianotizante si es que un bebé tiene un tronco arterioso persistente? Es decir, si es que el tubo grandote que hablamos antes no se logró dividir, es lógico que se vuelva cianotizante, ¿no es cierto? Porque la sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en una sola para cuando salgan. Se mezcla todito, ¿cierto? Es como que pasaste años
vos separando los M&M's rojos del resto porque te gustan los rojos y viene un cabrón y te bota todo encima y al diablo todo el trabajo, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí. Tronco arterioso persistente se queda ahí grandote y se mezcla todo. Por eso causa cianosis. Y fíjense, les pongo número 1, y esto que se caracteriza porque hay un vasote, un vaso sanguíneo grandote, un vasote, pongamos. Un vasote. Ya. Número 2. ¿Ok? Transposición de los grandes vasos. ¿Ok? ¿Y por qué por qué es la número 2? Porque el problema hay en dos vasos. ¿Qué es la transposición de los grandes vasos? Es cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Todos entendemos por qué es cianotizante, ¿no es cierto? Porque literalmente está bombeando sangre desoxigenada al cuerpo. ¿Ya? Dos vasos. 3. Atresia tricuspidia. ¿Y por qué 3? Porque es tricuspidia. 3. ¿Ya? Número 4. Tetralogía de Fallot. ¿Por qué es 4? Tetra. 4, porque tiene 4 manifestaciones la tetralogía de Fallot. Y número 5 es el retorno venoso pulmonar anómalo, es un nombre gigantesco, anómalo total. Retorno venoso pulmonar anómalo total. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Esas son las 5 cardiopatías cianotizantes. ¿Y por qué dijimos las 5 T's? Porque todos tienen una T en su nombre, ¿no es cierto? Tronco arterioso persistente, transposición de los grandes vasos, atresia de la tricúspide, tetralogía de Fallot, retorno venoso pulmonar anómalo total. Todas estas se van a caracterizar por bebés que van a fallecer rápidamente si es que no se hace un tratamiento. Todas estas se van a caracterizar por cianosis temprana y bebés azules. La tetralogía de Fallot es un poquito más específica porque se caracteriza por algo que se llaman los ataques o los death spells en inglés, en el que el bebé o el niño, porque esto a veces sucede hasta la niñez, cuando llora, cuando se alimenta, cuando tiene fiebre, cuando hace ejercicio, se vuelve azul. Y ellos solitos se ponen en cuclillas para mejorar eso. Pero eso puede ser un tema que hablemos en otro sabadín. Listo, entonces estas son las 5 T's. Recapitulando lo que hemos aprendido el día de hoy, recordamos que la importancia de embriología, ¿no es cierto? Cómo se forman los septos, cómo se forma el tabique aórtico pulmonar, cómo tiene que girar, cómo es que puede haber un foramen oval permeable. Y más importante, entendimos cómo la hemodinamia en el feto es distinta, debido a que sus pulmones están colapsados, las cavidades derechas tienen mayor presión, y que cuando el bebé nace, las presiones se revierten. Entendimos que las cardiopatías congénitas son relativamente raras, solo ocurren en el 1% de los nacidos vivos y que ocurren durante la embriogénesis de las 3 a las 8 semanas. Y entendimos que cuando hay un hueco en el corazón hay dos opciones, que el shunt sea de izquierda a derecha, que es lo más común, que generalmente es asintomático, o que el shunt sea de derecha a izquierda, que es lo más trágico, que se caracteriza por cianosis temprana. Entendimos lo que es el síndrome de Eisenmenger, en el que prácticamente lo que sucede es que las cavidades derechas a cada rato están recibiendo tanta presión que se vuelven tucas y regresan el cortocircuito ahora de derecha a izquierda, y esto genera generalmente en los adultos una cianosis tardía, policitemia y acropaquia. Y finalmente entendimos y sabemos cuáles son las cianosis o las cardiopatías cianotizantes, caracterizadas por un shunt de derecha a izquierda, que son las 5 T's: tronco arterioso persistente, transposición de los grandes vasos, atresia tricuspidia, tetralogía de Fallot, retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿Ya? Y cada una, acuérdense, un vaso, dos vasos, tricuspidia, tetralogía, 5 letras, retorno venoso
pulmonar anómalo total. Y gracias por ver este video y por tu apoyo. Y recuerda, siempre lo hacemos por ellos, nuestros pacientes. Hasta la próxima, futuros doctores. Si te gustó este video y el contenido que estoy produciendo, por favor suscríbete, comparte y dale like y ayúdame a llevar conocimiento médico a cada rincón del mundo. Contigo podemos hacerlo.